Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica, su canal para estudiar Derecho. En esta oportunidad vamos a estudiar el derecho a la integridad establecido en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, comenzaremos con la lectura de dicho artículo. Bien, dicho artículo establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, antes de seguir ya vemos que aquí se refiere a la integridad tanto física, psíquica y moral. Por lo tanto, la violación a este derecho no simplemente va a provenir de daños físicos, sino de daños que puedan afectar tanto la mente como la moral de la persona que está siendo afectada por una determinada conducta. Bien, entonces, los numerales establecen lo siguiente. Primero, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya aquí vemos que establece que en el caso de que una persona sea sentenciada, sea culpable de un delito, sea penada, por eso es que establece penas, esa pena no puede consistir en torturas, en tratos crueles o inhumanos o degradantes. Por otra parte dice que toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado tiene derecho a la rehabilitación. Aquí vimos que cuando una persona sea víctima de estos actos que vulneran su derecho a la integridad, sea física o psicológica y moral, esta persona tiene derecho a la rehabilitación cuando el individuo, el victimario de tal conducta, sea un funcionario del Estado. Pues como vemos, evidentemente uno de los miembros del Estado está violando uno de los derechos que deberían garantizar los mismos miembros del Estado. Por lo tanto, aquí estamos enfrente de una violación de derechos humanos y esa persona tiene el derecho de ser rehabilitado. Es decir, se necesita que se restablezca la situación jurídica que fue infringida a esa persona. Claro, que probablemente eso sea un acto imposible poder reparar a una persona que fue víctima de tortura, tratos crueles e inhumanos, pero aquí es lo que se busca, es que el Estado responda por aquel daño que han causado sus funcionarios. Bien, el segundo numeral establece que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Si la persona está privada de libertad, es porque es penada de una conducta, fue cometió un delito y está penada, o porque simplemente la aprendieron por haber una orden de aprehensión o por haberla encontrado infragante. Aún no se encuentra penado, pero está privado de su libertad. Pero es el caso que lo que quiere establecer este artículo es que independientemente de la razón por la que la persona esté privada de su libertad, aunque evidentemente la causa más amplia por la que una persona podría estar privada de su libertad legalmente hablando es que haya sido condenada por un delito. Bien, esta persona tiene derecho a que se le dé el debido respeto a su dignidad. Por lo tanto, que una persona esté privada de su libertad no es excusa para cometer tratos crueles, inhumanos, degradantes en contra de su humanidad. Bien, el numeral tercero establece que ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o a exámenes médicos o de laboratorios, excepto cuando se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias que determina la ley. Por lo tanto, nadie está obligado a prestarse para que con él realicen experimentos científicos o médicos. Solo en aquellos casos donde la persona esté en peligro su vida se podrá someter a este tipo de experimentos, de exámenes médicos, etcétera, evidentemente con la intención de salvar su vida. Bien, por último, el numeral cuarto establece que todo funcionario público o funcionaria pública que en razón de su cargo infringiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquiera persona o que instigue o tolere este tipo de tratos será sancionada conforme a la ley. Bien, la comisión de este tipo de conductas es tan grave que todo individuo debe ser penado, evidentemente. Solo que en este caso la Constitución quiere recalcar que si quien lo comete es un funcionario, debe ser sancionado, porque justamente son los funcionarios que forman parte del Estado los que tienen que garantizar que este tipo de conductas no se materialicen. Así que si la persona que se supone que garantiza el derecho es justamente
quien lo lesiona, y estamos frente de este tipo de violaciones de derechos humanos, la Constitución tiene que recalcar que esa persona tiene que ser sancionada y establece que la persona será sancionada cuando lo realizara, pues establece el verbo infringir, o cuando instigue o cuando tolere. Entonces, en cualquiera de esos casos, la persona va a ser sancionada, el funcionario va a ser sancionado conforme a la ley. Dicho eso, ya hemos analizado lo que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con respecto al derecho a la integridad física, psicológica y moral. Nos vemos hasta el próximo audio. Sigan viendo los videos de innovación jurídica y suscríbanse a este canal.